Pinta a Ficción, el podcast. Cherp y Josito se visten de presente y futuro. Hoy vamos a hablar de tecnología que se lleva puesta. Desde anillos que monitorizan tus pulsaciones hasta gafas que mezclan la realidad con lo virtual, pasando por ropa que piensa y sensores que casi te leen la mente. ¿Estamos construyendo superpoderes o perdiendo lo que nos hace humanos? Entre bromas, datos, películas y alguna que otra historia de fail tecnológico, exploramos el presente y el alucinante futuro de los dispositivos vestibles. Así que, ajústate bien el reloj inteligente, súbete las gafas y prepárate. Empezamos ya este paseo por el humano conectado. Pinta a Ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000. Bienvenidos al espacio de sonido. Cherp y Josito, guías de lo desconocido, enredando en las redes del cosmos y el tiempo, entre historias y datos, un lazo eterno. Cada capítulo abre un portal. En Pinta Ficción la aventura es total. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches otra vez. Hoy es realidad, es virtualidad, pero sobre todo son cosas que nos ponemos en el cuerpo, de momento encima. Bueno, alguno ya se las pone dentro, pero normalmente es encima. Estamos hablando de aparatitos que se ponen dentro, eso es raro. Sí, ya lo sé. Bueno, vamos a hablar de dispositivos vestibles, tecnología. A ver, para ¿cómo se llevar pronuncian? ¿En inglés cómo se pronuncia? Wearables. 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 Wearables, que vamos. Wearables. Bueno, los dispositivos vestibles, yo el primer contacto que recuerdo así realmente tener, ¿te acuerdas cuando existía el iPod Nano? Sí. Que algunos empezaron a ponerle correa Sí. para llevarlo como si fuese un reloj. Bueno, ahora la gente, sobre todo mujeres, llevan el móvil colgado con dos cordelitos, Sí. que no deja de ser un vestible. Un vestible, pero claro, en ese momento era lo único que era vestible realmente. Sí. Bueno, vamos a empezar contando la historia de todo lo que hemos Desde encontrado. el principio, porque hemos encontrado muchas cosas y hay algunas que son realmente antiguas, como el primer ordenador vestible de 1961. Claro, fue creado para hacer trampa. Porque era un dispositivo oculto en un zapato que permitía ganar en la ruleta porque contaba. A mí esto me suena al zapatófono del Superagente 86. Pero no, esto es algo que ocurrió de verdad. Es una idea muy buena para llevar puesta. Una tecnología que diseñó bueno, pues estilo como los relojes de Dick Tracy, ¿no? Y de los cómics de los 40, pero que realmente inventaron para estafar a un casino, ¿no? Sí, claro, pero si te das cuenta, tú memoriza 1940 al 2020, bueno, 2010 realmente Sí. que ha salido, no han pasado ni 70 ni 60 años, más o menos No, 60, claro. 70 años, en donde la tecnología que era ciencia ficción, porque en el momento era Dick Tracy, su reloj era ciencia ficción, Sí. ahora es realidad. Es realidad, ¿no? Vamos viendo cómo la ficción, lo que hemos ido leyendo desde chiquititos en la ciencia ficción, ya lo hemos dicho alguna vez, que se va haciendo realidad, y es porque el avance tecnológico es pues exponencial, y además la miniaturización, y esto es lo que a mí me llama la atención de este dispositivo oculto en un zapato, que era como una especie de ordenador que les servía para cuando iban a ese casino, pues poder... Era un tipo que había que había diseñado un método para conteo de cartas, ¿no? Y Sí, intentaba ganarle a la banca haciendo trampa. Y en este caso, pues nada mejor que un ordenador para que te ayude a hacer los cálculos, porque de cabeza pues puede ser muy listo, pero Sí. si te los avanza alguien, eres más rápido que la banca. Hay seres humanos que cuentan cartas. Sí, pero quiero decir, hay que tener mucha práctica, y en este caso, pues no, lo que intentaban era eso, ganarle a la banca, pero además, bueno, hay muchos wearables a nivel mundial. Claro, ¿no? los organizamos porque es imposible hablar de todos a la Sí. vez. Entonces vamos a organizarlos. Al año se venden más o menos hoy en día, y esto está creciendo, el mercado está en auge. En un auge que además yo creo que ya lo dijimos en los capítulos de realidad virtual y mundos virtuales, ¿no? Sí. Que esto va a explotar este año y al que viene. Bueno, ya sabemos que este año ya se venden más de 500 millones de wearables al año entre Claro, todos los porque tipos. Nosotros hemos clasificado lo que son anillos, pulseras, entre las pulseras, lógicamente los relojes, Sí. dentro de las gafas con realidad aumentada y realidad virtual. Sí, porque Hay varios tipos. Aquí hay varios tipos. Después otros vestibles que vamos a intentar ver, como ropa, implantes y dispositivos futuros.
También hablaremos del impacto social, ético, de la privacidad, Buah, esto... que está en auge. Justamente la semana pasada salió un problema con las gafas que graban video. También hablaremos un poco de la realidad que tenemos en este momento a nivel científico, de los experimentos, de los ensayos clínicos que se hacen, que están resultando positivos. Bueno, el caso es que esto viene de historias curiosas de vestirse con la tecnología. Entonces, vosotros os tenéis que vestir con la curiosidad y en este caso, pues vamos a ir contándoos todas esas categorías de vestibles que podemos llegar a comprar, porque ya están, la mayoría de los que vamos a hablar ya están a la venta o van a estarlo en breve. Sí, el problema, excepto los futuros. El problema que tenemos con Es toda la el dinero. tecnología es de la pasta, que son caros. Empezamos Vale. por los anillos. Venga, Los va. anillos, a ver, dentro de los anillos hay otro que también se puede marcar. Los anillos se utilizan para reconocer, Sí. y reconocer como tarjetas, identidad, compartir datos, incluso hasta pagar con tarjeta de crédito. ¿Qué ocurre? Esto funciona bastante bien. Depende lo que tú quieras, el dinero que quieras invertir. Pensad en este caso que lo que hacemos con el móvil de pagar, Ujú. pues lo puedes hacer con un anillo. Sí. Hay gente que ahora lo hace la mayoría de la gente con el móvil, mucha gente, pero hay mucha gente que ya empieza a pagar con el reloj o Sí. con el anillo. Con el anillo. Vale, ¿Qué pero, es? pero bueno, esa es una de las funciones que podría Claro, tener el anillo. puedes abrir una puerta también electrónica, Ujú. puedes identificarte, puedes entrar a tu casa también con el mismo anillo. Además de eso, puedes compartir contactos. Y yo creo que lo interesante de los anillos es que pasan desapercibidos. No tienes que sacar nada porque lo llevas, por eso decimos lo de vestible, porque tú no sacas nada del bolsillo. Bueno, lo llevas también- puesto en la mano. Claro, también, pero en esta parte tenemos que compararlo con los microchips. Sí. Que había uno que, hay dos tipos, uno que se meten debajo de la piel, Que a ti si subcutáneo. te dejasen ya te lo habrías puesto. Yo me lo iba a poner, pero es que ese solamente es para identificación NFC Sí. y abrir puertas y poco más. Pero no sirve para pagar. Exacto. Hay otro que es para pagar, pero el que tiene que es para pagar primero es un polímero flexible que se mete debajo de la piel y son 3 o 4 centímetros de herida y ya casi que ya, no. ya eso ya A mí, pica. suturas y eso no me gusta. y que te lo metan debajo. Y el problema es que dura solo batería 7 años, 8 años. Bueno, y hay que cambiarlo. Claro, en el caso de los anillos, lo bueno es que son dispositivos vestibles que en este caso van puestos, pero se pueden quitar y además se pueden cargar. Los anillos que se venden hoy en día pesan del orden de 4 gramos, o sea, es una cosa pues como cualquier anillo, normal, sí. porque ya ha llegado a ese punto de la miniaturización en el que tenemos incluso funciones de inteligencia artificial, tenemos funciones de medición de oxígeno, de movimiento, de temperatura. de todo tipo. O sea, lo mismo que en este caso hacen los relojes inteligentes, pero puesto en un anillo. Que ese anillo, evidentemente, va conectado a nuestro ordenador, a nuestro móvil. Pero lo bueno es eso. Yo creo que lo guay es que pasan completamente desapercibidos y no te tienes que hacer una sutura de 4 centímetros para ponértelo. Curiosidades. A ver, el anillo, sabemos que venimos de, cuando decimos anillo, pensamos en el Señor de los Anillos, por supuesto. Porque lo controla todo. Uno para controlarlo todo, que sería lo ideal. Todavía no hemos llegado a tener ese anillo. No. Yo creo que si logran miniaturizar tanto y tener una batería pequeña, podremos tenerlo todo, hasta incluso llamadas telefónicas y todo. Sí, lo que pasa es que hay cosas que necesitamos ver y oír. Entonces, como veréis a lo largo de este capítulo, vamos a ver una serie de vestibles que nos ayudan a percibir y aumentar el mundo y que trabajan muy bien a veces en conjunto. Entonces, los anillos, pues es como lo más, lo menos invasivo, entre comillas. Sí, lo menos engorroso de llevar. Sí, hay de muchas marcas, hay uno muy famoso de Samsung, hay otro muy famoso que se llama Aura Advisor. Son cosas que valen dinero, porque ¿cuánto cuesta esto? Esto a lo mejor, pues estamos hablando de en torno a los 200 y pico, 300 euros. Es verdad que en AliExpress hay modelos a partir de 30 y pico euros, pero evidentemente ni los sensores ni la capacidad no son iguales. No serán iguales. Entonces, todo lo que es miniaturización y este tipo de funciones tan avanzadas, pues evidentemente no lo puedes encontrar por 4 duros. El problema es que el mismo tamaño del anillo es el que limita la cantidad de funciones, porque llegamos hasta un punto donde los anillos no pueden llegar a más, no pueden dar más. Entonces ya tenemos que hacer un salto al siguiente vestible, que serían las pulseras o los relojes. Vale, pero antes de pasar a las pulseras y los relojes, yo te diría una cosa. Hay gente, mucha gente, enamorada de los relojes. Y de los relojes, cuando digo relojes,
No estoy hablando del Apple Watch, que también hablaremos de él, o de pulseras como una que tengo yo, que es la Xiaomi Mi Band 8. Sí, o la Fit, sí. Vale, todo ese tipo de relojes, pulseras que son digitales y demás. No. Hay mucha gente que le gusta su reloj analógico de toda la vida. O incluso el Casio G-Shock, que es un relojazo a lo mejor, pero que no tiene determinadas funciones. Y entonces prefieren... ¿Quién no tuvo el Casio con la calculadora? Oh, qué bonito. Y yo tenía el Casio con la calculadora y un lápiz con una tabla de multiplicar. Eso era maravilloso. Entonces, sí, para comprobar. Que terminabas con el boli dándole las teclas de la calculadora. Bueno, con mis dedos de entonces aún me valía, pero hoy con los mamporros que tengo va a ser imposible. Entonces, a lo que voy es a que hay gente que necesita seguir llevando su reloj de toda la vida, o a lo mejor incluso es un reloj joya que le han regalado en una ocasión especial. Entonces, no se quiere deshacer del reloj y lo que hace es que lleva pues un anillo, que es lo que le complementa, que va conectado al móvil, que le hace una serie de funciones, la mayoría de lo que haría un reloj, muchas cosas, no todas, sí, de lo que haría un reloj, pero no es invasivo. Complementa el móvil y evita llevar reloj. Eso es, correcto. Entonces, bueno, esta es primera categoría que yo creo que en lo que es la ciencia ficción ya se han visto anillos importantes. Claro, pero a ver, es que cuando hay ficción y no ciencia, por ejemplo, Linterna Verde llevaba un anillo, pero ¿de dónde venía la ciencia ficción? ¿De dónde viene la ciencia ahí? ¿Tú te acuerdas de un capítulo de Big Bang Theory en la que llevaba... Sí, encontraron una de las réplicas del anillo del Señor de los Anillos? No, yo digo una que llevaba el anillo de linterna verde con la linterna, sí. Y entonces acercaba el anillo a la linterna y la linterna se encendía. O sea, vamos a ver. En la cultura popular y en la ciencia ficción también hay anillos. Por ejemplo, el de linterna verde o, como tú bien dices, uno que a mí me encanta, que es ya es fantasía, pero es el Señor de los Anillos. Eso es maravilloso. Entonces, anillos, muy importante. Una curiosidad histórica. Los primeros wearables de la historia, como hemos dicho, fueron llevar esa tecnología puesta, y aquí, pues yo te diría que los anillos posiblemente sean lo que más va a tardar más en entrar, más que otras cosas que vamos a ver, como por ejemplo las gafas. Sí, les costará porque la tecnología, para hacerlo tan pequeño, llegar a tener que rindan lo suficiente, que sean tan pequeños y tengan suficiente potencia, es difícil conseguirlo. Mientras que un reloj tiene más espacio, tiene batería y tiene una cantidad de funciones que... Yo, por ejemplo, estoy pensando en un anillo que mide la saturación de oxígeno en sangre o mi ritmo cardíaco y digo, esto tan pequeño, ¿lo hará tan bien como lo hace un reloj que tiene unos sensores a lo mejor más específicos o más grandes, mejor posicionados quizás? Sí, más exactos. Sí. Entonces, ahí está, es hasta qué punto confías tú en tu bienestar, porque al final confiamos una parte de nuestro bienestar. En esta parte, creo que las empresas que tienen visión, como ha sido Apple en el momento en que los móviles tenían que ser cada vez más pequeños, decidió sacar uno más grande, que fue el iPhone, que tuvo un éxito. Igualmente ocurrió con el Apple Watch. Decidieron sacar un reloj inteligente, que fueron los primeros, que fue el primer Apple, que la verdad iba muy bien. Y claro, hemos llegado a un momento que el estándar de tope, de gama, es el Apple Watch, el Ultra 2, en donde primero ya son independientes del móvil. Tienes un teléfono en el que con GPS incluido y incluida llamada satelital. Ya está metido en ese trocito que llevas en la muñeca. Tiene alarma, tiene podómetro, tiene altímetro, se puede sumergir 50 metros, puede hacer deporte de contacto. Tienes la capacidad de hacerte un electrocardiograma, de avisarte si tienes alguna arritmia. Hay historias, claro, en internet, de que el reloj les avisa que está teniendo una arritmia cardíaca que le salva la vida. Porque le está haciendo un ECG. Entonces, yo te diría que el tema de las pulseras cuantificadoras y los relojes inteligentes, que es el siguiente estadio, ¿no? Para mí sería como de pequeño un paso más, ¿no? El siguiente paso es esas pulseras o relojes inteligentes. Las pulseras empezaron a hacerse muy populares. Apple llegó a lanzar ese reloj, que de hecho es un relojazo, pero claro, vale mucho dinero. Entonces,
tenemos tenemos la forma económica. Empezó mucho, y esto empezó mucho con, por ejemplo, Xiaomi, con su Mi Band, y es muy barata. Y Fitbit, que es mucho más barata. luego la compró Google. Y yo creo que la ventaja de estas baratas es que han metido en nuestra cabeza, sin darnos cuenta, la cantidad de movimiento, los pasos. Porque somos una generación muy sedentaria y tú miras y dices, ¿cuántos pasos hice hoy? 8.000. ¡Ostras, 8.000! Estoy fatal, Vale, tengo que moverme. Pero escucha. Y eso hay relojes que te lo marcan. Pero os voy a decir una cosa. ¿Sabéis el tema de los 10.000 pasos? Que esa cifra mágica que parece ser que está, bueno, pues como recomendada médicamente para que usted necesita hacer 10.000 pasos al día. Sí. Bueno, pues... ¿De dónde salió? De hecho, el origen de esta moda de los 10.000 pasos viene de un wearable histórico, un simple podómetro japonés de 1965 llamado, lo voy a decir bien, Monpokei. Monpokei, que tenía, pues que ese nombre significaba literalmente 10.000 pasos y que usó esa cifra redonda como gancho comercial. Y a partir de ahí nos han vendido la moto de Maroto, saludable. Que 10.000 pasos Es lo saludable. Y menos no, ¿eh? Pues no, chicos. Cualquier paso que deis al día es saludable. O sea, no hace falta llegar a 10.000 pasos. Claro, la ventaja es que cuando tienes compañeros o amigos que tienen la misma pulsera tuya, el mismo reloj, puedes compartir los logros y la gente que hace deporte, que hace maratones, se comparten los tiempos y incluso llegan a competir y a ver quién está en mejor forma. En esa parte es bastante buena. Sí. La otra parte mala es que realmente te vuelve más sedentario. Bueno, a ver, más sedentario... Claro, porque tú te suena el teléfono y dices, vamos a levantar a buscarlo. No me levanto de la silla, contesto directamente con la pulsera o el reloj y ya. Pero hay que decir que contestar la llamada solo lo hacen seguramente... Algunos, la mayoría ya lo pueden hacer. Las pulseras cuantificadoras no. Pero relojes sí. Relojes sí, pero claro, estamos hablando de aparatitos que valen del orden de 300 y pico euros. Más o menos, algunos más caros, otros más baratos, pero más o menos están ahí. Y no hablemos, por ejemplo, ahora que has dicho tú, el tema del deporte, ¿cuánto valen los Garmin, por ejemplo? Son carísimos. Son súper caros. Porque son muy exactos. Pero claro, es que son hiper exactos y la gente que hace deporte al aire libre... montañismo, senderismo, escalada. Necesita temas de orientación y demás. Sí. Bueno, y luego se lo compra gente que no lo necesita, pero se lo compra también porque le gusta. Pero... Ahora estamos en este momento, el pulsioxímetro, que fue la ideal para el COVID, por ejemplo, ya lo hemos asumido como normal. Sí. Incluso el electrocardiograma. Ahora lo que están haciendo es la diabetes, el azúcar, sensores que te van a medir el azúcar para que detecten si tú eres prediabético o tienes que ir al médico para detectar la diabetes. Esto ya es un nivel más arriba de tecnología. Bueno, de hecho, dos cosas. La primera... con el tema que decías de la ECG, hay casos de los que ha habido gente a la que le ha avisado y le ha salvado de sufrir un ictus o un ataque cardíaco, pero lo que tú dices, por ejemplo, de la insulina, yo conozco un par de personas que llevan un parche que va conectado a su reloj y le avisan. Y le avisa cuando tiene una hipoglucemia o puede tener un riesgo de hipoglucemia y entonces dice, pues adelante. Venga, póngase usted un poco de insulina, o sea, coma algo si está hipoglucémico o póngase un poco de insulina si tiene usted una hiperglucemia. Y entonces eso ayuda a la gente a mantener su salud. O sea, aquí estamos hablando de que la mayoría de los wearables no estamos hablando de una utilidad a nivel estético, sino de salud, de salud, de funciones sociales. También habrá quien diga, pues esto a lo mejor nos aísla de la gente. Yo creo que no, yo creo que nos conecta a nosotros mismos a nivel de salud y con otras personas a nivel de, pues por ejemplo, compartir información, como tú decías, para, por ejemplo, hacer deporte en grupo, como por ejemplo con relojes cuantificadores y demás, que de hecho... Pero igualmente, a ver, cuando... tú compartes y tienes que tener un grupo de amigos que hagan lo mismo. Porque si estás tú solo no haces nada. No, entonces, pero claro, se hace mucho más difícil. Pero los relojes llegan a un límite igual que llegan al límite los anillos. Los relojes llegan hasta este punto. Te pueden servir para hacer llamadas, para hacer deporte, para decirte el oxígeno, el ritmo cardíaco y detectar el azúcar. Muchas cosas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos varios órganos en nuestro cuerpo y el órgano sensitivo principal nuestro son los ojos. El 80-90% de la información que recibimos es a nivel visual. Era inevitable que intentaran
conseguir un vestible a través de los ojos. Sí, claro. Porque los ojos, como tú bien dices, son la entrada principal de información al cerebro. Y si eso lo combinamos con algo que además nos aporta audición, o sea, información auditiva, ya solo nos falta la del tacto. Bueno, no sé si las gafas vestibles de, por ejemplo, las Meta no vibran, ¿no? No vibran, el reloj sí y los anillos también. Claro, pero, eso... A ver, yo tengo, antes de, bueno, ya que hablamos de gafas, tengo que decirlo, que yo me sentí engañado, frustrado y con ira con Google Glass. Ya, bueno. Porque yo esperaba que las Google Glass salieran en su momento. Claro, ellos tenían la teoría de poderlas hacer. Les faltaba una cosa que ahora existe, que en ese momento no existía, que es la IA. La IA. Yo te voy a decir una cosa. Me acuerdo, como si fuera hoy, del Google I.O. del año 2014, creo que fue, sí. en el cual Sergey Brin, uno de los cofundadores de Google, se tiró desde un avión con unas Google Glass puestas y aterrizaron al lado del Googleplex y luego entraron en lo que sería el escenario para presentar las Google Glass. O sea, la presentación de las Google Glass es una de las cosas más impresionantes que ha hecho Google en su historia. Sí, pero fallaron, no lo sacaron. Claro, el problema de ellos... Fallaron ellos y falló la sociedad en este caso. No, yo creo que fallaron ellos porque no prepararon suficientemente bien la parte de la privacidad. La gente tuvo un gran rechazo porque pensaron de que, hombre, yo no quiero que me estén filmando, yo no voy a autorizar esto, yo quiero mi intimidad, y sobre todo en Estados Unidos, que son tan amantes de su privacidad. En Europa yo creo que no nos daría igual, porque a mí que me filmen, no me filmen, me da igual, pero ellos son más legalistas y yo creo que se encontraron con una barrera legal tan grande que no pueden sortear, además de que la falta de inteligencia artificial, claro. La falta de inteligencia artificial les frenaba el desarrollo de productos y servicios útiles para el usuario, pero sobre todo es que yo creo que el usuario no estaba preparado para ese tipo de vestible. O sea, fue algo tan disruptivo porque estamos hablando de hace 11 años. Sí, igual que después siguió Microsoft, la Estela, con creo que eran los HoloLens. Los HoloLens. Entonces, sí, pero poco a poco es verdad que las nuevas generaciones han ido calando, asumiendo la posibilidad de tener algo vestible. Y estamos empezando de alguna manera a renunciar a nuestra privacidad y nuestra imagen personal y todo este tipo de cosas por la facilidad y la información y el uso que nos aportan estas cosas. Es decir, estamos quitando... Al tener tecnología nueva, aparecen problemas nuevos. La semana pasada leí un artículo en que reconocían, psicólogos y psiquiatras reconocían de que está apareciendo enfermedades nuevas que no tienen nombre, que no saben qué nombre ponerles todavía, porque son tan nuevas que no pueden catalogarlo. Simplemente que se lo digan a la IA que les pondrá nombre. Entonces me explico. Justamente sobre las IAs. Muchas personas reconocían que su mejor amigo era una IA. Madre mía. Es como tener un perro inteligente. No te echa la bronca, no te dice nada malo, te anima incluso, te recuerda todo. Hablas con él y es súper interesante porque te habla de todos los temas, porque tiene todo el conocimiento del mundo. Claro, entonces dice, yo paso y yo, por ejemplo, reconozco que con el ChatGPT, que ahora está el 4O, es impresionante. Primero, que le cambies la voz, que quieras hablar con él. Segundo, llevas unos cascos que pues de estos que nos introducen en la oreja, sino que puedes ir y estás hablando con él constantemente y te puede decir infinidad de datos, pero por segundo. Unos cascos de transducción ósea, de los que no tapan, no son intraurales, y entonces tú puedes estar percatado de lo que hay a tu alrededor, pero a la vez estás hablando con una IA que además... Lo puedes interrumpir. Sí, lo puedes interrumpir, y además, antes de ayer vi una noticia porque van aumentando lo que sería el nivel de la voz. Le han incluido una nueva voz que se está desplegando poco a poco y ya es la bomba. O sea, la voz nueva que han incluido dentro del modo avanzado de voz de ChatGPT, pues es indistinguible a lo que sería una persona normal. Le hicieron el test a ChatGPT, le hicieron el test de Turing y lo pasó.
Lo pasó porque llegó un momento en que no podían diferenciar entre quién era la máquina y quién era la persona, porque sin la prueba y no lo no fueron capaces de diferenciarlo. ¿Qué ocurre? Cuando tú hablas con el ChatGPT ahora, tú lo puedes programar. Le puedes decir, háblame así, háblame como si fuese un niño de 6 años, explícamelo. Explícamelo como si fuera un universitario. Háblame como si fuese tu amigo. Sí. ¿Sí? Claro, llega un momento que las personas lo configuran tanto y le enseñan tantas cosas de que he visto gente en internet, principalmente en inglés, no sé de qué país, pero en inglés, en donde le decían, háblame de tal forma. Entonces terminan haciendo una relación de amistad. Estilo Ger. Estilo Ger, que el ChatGPT incluso se ríe Sí. de los comentarios. Claro, no, sí, a eso es a lo que voy, y a que lo hace con más naturalidad cada vez. Por terminar con el tema de los relojes y tal, sobre todo a nivel deportivo que hablábamos, una curiosidad que es que cuando estaban, en los soldados de Estados Unidos en la zona de Oriente Medio, Sí. durante la guerra de Irak, pues de repente tuvieron que desactivar porque compartían, te llevaban los relojes con una aplicación que se llama Strava, con la que compartían las rutas, y esas rutas se publicaron en internet. Y la pillaron todos. Y claro, entonces hubo un problema porque a alguien se le ocurrió decir, anda, ¿y aquí por qué hay gente que corre en mitad del desierto? Y tuvieron que dejar de hacerlo porque revelaban su posición. La ubicación en tiempo real, claro. Entonces, cuidadito con estas cosas. Y solo una cosa más que a mí me gusta mucho es la película Regreso al Futuro 2. Muy buena. Me gusta porque ahora que estamos empezando a hablar de lo que serían las gafas, sobre todo en este caso las gafas de realidad virtual y aumentada, las dos. Hay una escena en Regreso al Futuro 2 es que están comiendo alrededor de la mesa y están los hijos con las gafas, todo el mundo con la gafa puesta. Y cada uno en su vida. Cada uno en su vida. Quiero un poco de uvas. Y se acerca al frutero, le da las uvas y el otro sigue viendo no sé qué programa y cada uno ve una cosa. Están en la cocina todos y cada uno ve una cosa. Entonces, esto no sé si nos va a llevar a un punto de... Pero antes de pasarnos a la realidad virtual, quiero comentar las gafas de Meta. Ah, vale. Bueno, las gafas de Meta, el que las quiera comprar, una maravilla. Yo las tengo. Bueno, vamos a estar mezclando realidad virtual y aumentada porque... Esto realmente, las gafas estas son gafas con IA, una inteligencia artificial. Tienes micrófonos, audífonos, sensores, una cámara. Tú dices las Meta. Las Meta. Estas Meta tienen dos cámaras, ¿no? Sí, pero estas Meta no te sobreponen encima de la imagen nada. No lleva ningún tipo de pantalla que te ponga información en la lente. Exactamente. La gran ventaja es que están respaldadas por Ray-Ban y Ray-Ban tiene una montura muy buena. Las gafas pesan pesan poco. La inteligencia artificial en Europa empezó muy capada y le costaba mucho todo. Ahora va mucho mejor. Hace poco fui a un congreso y claro... Porque van sacando las cosas que salen antes en Estados Unidos, las van soltando. Y que la ley aquí es más restrictiva. No. Y ahí te voy. Esto hay que aclarar a la gente. La ley en Europa no es más restrictiva que en Estados Unidos. O sea, las cosas que hacen las Ray-Ban Meta en Estados Unidos las podría hacer en Europa en inglés. No. Cuando hablas en inglés, sí. Si quisiesen. No. Los podrían hacer si quisiesen. Pero las empresas norteamericanas, Meta, Google y demás, utilizan eso como sistema de presión para que desregulemos. ¿Vale? O sea, claro. Esto es una especie de presión chantaje, porque si tú me pones muy difícil el mercado, yo no te suelto toda la tecnología que tengo. Está buena. O sea, que quede muy claro, y esto dicho por expertos legales. Europa, en este caso, hasta que no entre en 2026 la IA Act, que se llama, no es más restrictiva que Estados Unidos. Simplemente lo utilizan como moneda de cambio, claro. Claro, lo que pasa es que lo que están haciendo es, presionamos para que antes de que llegue 2026 se desregule un poco y tengan el mismo nivel de regulación. Bueno, pues estas gafas...
las actualicé y permite descargar un idioma para traducir en tiempo real. Es una máquina, eso es una yo no lo máquina. creía. Fui a un congreso, yo no hablo inglés, entiendo algo de inglés, pero no lo hablo de forma fluida por decirlo que puedo estar horas y horas traduciendo en mi cabeza. No, puedo hacerlo 15, 20 minutos, después te agotas. Entonces, como era un auditorio donde todos estamos en silencio y solamente se escuchaba el que hablaba, le dije, oye, le dije, hey Meta, activa traducción. Y se activó, hizo clim, con el sonito que hace, y Empezó a traducir. yo empecé que no servía porque se quedó callado y dijo, esto no sirve para nada. Cuando de un momento a otro empiezo a escuchar las frases con en castellano. con algo de retraso en castellano. Claro, porque necesita un Sí. mínimo tiempo Claro, de procesamiento. Y yo decía, claro, entendí el 95, 96% de lo que decía, lo entendí perfectamente. Pensad en lo que está haciendo, en este caso, las Ray-Ban Meta, que es, bueno, Escuchar primero. yo creo que el tema es, primero escucha, Ujú. y lo que no tengo muy claro es si Lo procesa si lo procesa en su idioma, en local. lo pasa en este caso a, yo creo que como lo hace local, lo necesita traspasar de inglés Ujú. a castellano, pero de inglés a castellano en texto. O sea, el audio en inglés Ujú. lo pasa A texto. a texto en inglés. El texto en Para inglés, entenderlo. el texto en inglés lo pasa a texto en castellano y ese texto lo traduce lo pone en voz. sí. Entonces, sería un modelo mucho más rápido Ujú. si utilizase, si mandase ese audio a Ujú. la nube. Lo que pasa es que por privacidad sería un problema. Imposible, claro. Y tendría que tener 5G por lo menos. Claro, entonces, en este caso, lo que sería más hábil, y de hecho se notó cuando, por ejemplo, OpenAI pasó del modelo 3. O sea, sí, del modelo 4 al 4O, que es Sí. cuando pasaron a un modelo multimodal, Sí. esa transferencia de un idioma a otro Ujú. se hace inmediatamente. O sea, pasa de voz en inglés a voz en castellano. Y eso es mucho más rápido. Claro, entonces en este momento es genial. Claro, estas Ray-Ban Meta, que se llaman así, puedes ver tú algo y decirle qué estoy viendo. Y Ujú. te dice, estás viendo un cuadro de tal. ¿Quieres que te hable? Y te Sí. dice, sí, dime. Claro, nos vamos a volver más autistas. los que queremos conocimientos y los que nos gusta el conocimiento Sí. y nos gusta y disfrutamos aprendiendo cosas. No vas a necesitar a nadie. Claro, no vas a necesitar ni siquiera alquilar estos de bosque. Oprima el 8, oprima el El, 10. el paquito que le digo yo, que es cuando vas a la Torre de Londres y te dan un cacharrito que le vas poniendo los números. Claro, entonces, si te dice que estoy viendo tal cosa y empieza a reconocer figuras, tú puedes ver un monumento, por ejemplo, Sí. y te lo va a reconocer. Si ese monumento, estás en la Fontana de Trevi. Sí. Y te dice, ¿quieres que te hable? Sí, coméntame. Entonces te puede estar dando un discurso sobre la Fontana de Trevi mientras lo ves en tiempo real. Y otra cosa, para terminar con las Sí. Google Glass, fui a un parque de atracciones con mis hijos. Las Meta, dices. Sí, las Meta, me equivoqué. Con las Ray-Ban Meta, fui a un parque de atracciones y me las llevé por no estar con el móvil siempre. Y tú le puedes dar la orden de tomar la foto Sí. de voz o puedes incluso decirle graba video. Es increíble porque es la visión que tú tienes real. Es más personal, es en primera persona. Real porque es en primera persona. Es lo que tú estás viendo, lo que tú ves. Ujú. Es el mismo ángulo, incluso que tú ves a tu experiencia, es la que tienes guardada en tu móvil. No es una foto que sacas y pones, no, es lo que tú ves realmente. En este sentido que dices tú, sobre lo de ver un monumento y que te diga de qué va, Google, en el último Google I.O., presentó lo que se llama Project Astra, que es lo mismo, pero de momento con el móvil, pero da igual, ya presentaron unas gafas que Sí. aún no están en el mercado y en este caso Meta lleva la ventaja, pero le va a dar igual, que yo creo que le va a dar igual, Sí. porque Google se ha unido a 2 fabricantes de gafas mundialmente conocidos. No son Ray-Ban, Sí, pero casi. Pero da igual. Pero la IA de Gemini es superior a la de Meta. Claro, pero no creas, el entrenamiento que Sí. ha tenido Meta en 1 año, 2 años que lleva, ha sido un aprendizaje brutal. Muy brutal. Porque yo comparo los videos del comienzo, Sí. de las primeras que no eran Meta, no se llamaban Meta, Ray-Ban Meta. Se llamaban de otra manera. sí. Vision no sé qué. Sí, sí, o cortos, o eran para hacer videos cortos, pero Sí. bueno, ha cambiado una barbaridad. Y realmente yo el otro día discutía con mi hijo, con el mayor, sobre la población que había en 1800. Yo le decía que había 1.000 millones. Yo le dije, nada, es mentira, imposible, habían menos de 1.000 millones. ¿Qué sigue? No. Claro, cuando tienes las gafas le dices, oye, dime qué población Y había. ya está. Y en segundos se acaba la discusión.
Él tenía razón. Segundo, y después me gusta que esta inteligencia artificial no te responde solamente lo que preguntas, sino que te agrega siempre un poco más. Te dice, para 1800 habían 1.000 millones, pero para 1900 ya habían 1.500 millones. Sí. Me gusta que no solamente están limitadas a lo que tú no pides. se ciñe en este caso a servir o hacer una respuesta seca mínima de lo que, a no ser que tú la entrenes así, que si se lo dices también puede ser. Pero sobre todo yo creo que en este caso, ya digo que Google, la ventaja también que va a tener, aparte de la potencia de su guía, que es desde mi punto de vista superior, el tema de que va a tener en la lente una pantalla. Sí, hay gafas que se supone que las Meta Ray-Ban 3. Las 3, ¿no? Van a tener bueno, hay varios proyectos que los vi y tienen ya los prototipos. Es que yo funcionan creo que... Y tienen un pequeño láser que proyecta en el lente de la gafa y tú puedes ver indicaciones en tiempo real. Por ejemplo, cuando vas caminando, una flecha izquierda, flecha derecha, mensajes también en vivo. Claro, los modelos que hay son muy pesados y muy grandes. Para que sean tan livianos y tan ligeros como una gafa como las Ray-Ban Meta, les va a costar mucho da igual, miniaturizarlo. Vamos a ir hacia un futuro de los próximos, ya lo dijimos en su día, en los mundos virtuales, de los próximos 2, 3, 4, 5 años, en los que esa tecnología, en la medida de las posibilidades de miniaturización y de potencia que tengan estos dispositivos, van a ir adquiriendo nuevas funciones, nuevos elementos, como por ejemplo más cámaras, más auriculares, más micrófonos, más de todo, más GPS, altímetro. Claro, bueno, al final va a ser... Ahora tú dices la realidad, pero es que tenemos ahora que ver la realidad virtual y la realidad aumentada. Vale. Que es lo mismo, pero no. No. A ver, yo soy fan, ya lo dije en su día en Mundos Virtuales, de la realidad virtual de los años 90. Pero es verdad que ha llovido mucho y yo últimamente no he probado ninguna gafa de realidad virtual. Y de realidad aumentada lo único que he hecho alguna vez es con el móvil, que se pueden hacer cosas. Pues, por ejemplo, ver animales. Bueno, de hecho, si vas a comprar algo en Amazon... Te dicen ¿cómo queda en tu salón? ¿Cómo quedaría en tu salón? ¿Y por qué tiene que ser en mi salón? Para ver el tamaño, la distribución. Sí. Entonces, eso sería la realidad aumentada. Cuando ponemos un objeto virtual en la realidad nosotros física. Fuimos a una atracción súper divertida en donde entras y es de suspenso, de terror. Y te pones unas gafas de realidad aumentada porque tú ves el entorno. O sea, tú vas viendo lo que hay alrededor en el entorno. Tú ves la realidad. Pero luego te ponen cosas. Pero luego te ponen cosas que se adaptan al entorno. O sea, tú puedes ver que una persona entra por la puerta y no sabes si es real o no es real hasta que no intentas tocarla. Entonces, claro, esa parte es genial. Ya. Vale. Bueno, entonces, la realidad virtual es muy divertida. La realidad aumentada ya es otro nivel por encima. Porque tenemos las gafas ahora, que lo mejor serían las MetaQuest 3, en donde tienes la posibilidad de ver lo que estás viendo y superponer pantallas a tu alrededor e ir viendo, por ejemplo, televisión mientras ves a una persona con la que hablas y al lado ver las noticias. Incluso eso ahora son muy gruesas y te ocupan todo el campo. Si logras hacerlo mucho más pequeño, probablemente tendrás más éxito, pero es que tienes incluso una televisión de 120 pulgadas. Yo lo que veo de esto es que esto nos debería de servir para focalizarnos más, no para dispersarnos más. O sea, no me pongas 200 pantallas, ponme solo una. Para hacer una cosa y hacerla bien. O sea, ponme una pantalla de 120 pulgadas para ver una película. Claro, que te cagas. puedes hacerlo. O ponme solo el ordenador. O sea, aquí llega el momento en el que la gente quiere a la vez ver Juego de Tronos y hacer el último informe de estados contables. No. Pero es que además lo ponen en Juego de Tronos a 1.5 velocidad, que se está haciendo muy común. Yo conozco gente que ve series a 1.5 para verla más rápido. Yo series no, pero vídeos de YouTube muchísimos. Porque hay, en este caso, porque hay gente que habla muy despacio. Entonces, tienes que darle tiempo para que el contenido no sea lento. Entonces, yo a veces, pues me lo pongo, es verdad. A ver, he de decir que lo mínimo es 1.25, pero muchas veces es a 1.50 y alguna vez me tiro el rollo y lo pongo a 1.75, pero ya creo que hay demasiado. En inglés, más de 1.25 soy incapaz.
Entonces, pues bueno. Ahora vamos a saltar, bueno, ya acabando con la realidad virtual y estas gafas, vamos a hablar de una cosa que es muy seria, que desafortunadamente ocurre, que es la privacidad. Madre mía. Hace poco salió una denuncia a un hombre que iba con las Ray-Ban Meta grabando chicas. Sí, pero vamos a ver, el tema es no solo que grababa chicas, sino que el contenido que grababa lo monetizaba en una plataforma en la que parece ser que daba cursos de ligar. Entonces, claro, es un tío que lo mínimo es un ilícito. A ver, es cierto, tú puedes grabar lo que quieras y no es ilegal. No, pero no lo puedes lo subir. Que no puedes subirlo, exacto. Y menos cobrar por ello. Es que, o sea, vamos a ver, claro, nada más empezar ya, un señor, claro. Yo supongo que se inventará, no sé, un código de barras, un código de esos de... Dicen que nos vamos a poner un QR en la frente. Un QR o algo parecido en el que cuando se lea va a ser tu rostro borroso inmediatamente. No lo sé, pero esto es verdad que va a traer, bueno, muchas cosas con respecto a la privacidad, porque evidentemente estamos captando información de nuestro entorno y en nuestro entorno no vivimos solos. Entonces vamos a captar imágenes y sonido. Cuidado con los audios, que luego los carga el diablo. Ya sabes que cualquier día están saliendo en las noticias los audios por todas partes. Imagínate. Y esto estoy hablando de cuando no existían las Meta y todas estas cosas, pero imagínate ahora lo que se puede hacer. Que no se entere la gente de que los estás grabando. Y ahora todo el mundo está grabando. Te puede denunciar, claro. Mira, te voy a decir de orden cronológico a ver cuáles conociste. Venga, ¿vale? va. 1961, la computadora de ajedrez portátil. No. Esa no la conocí. No. Que era, no había nacido. Supuestamente fue el primer wearable vestible digital que funcionaba para jugar a Blackjack. Pero no era vestible, ¿no? Bueno, sí. En 1972, la calculadora, el reloj calculadora. Claro, eso sí que era vestible. Claro, el Seiko TV Watch, que fue un reloj con capacidad para mostrar imágenes de televisión. Ah, sí, es de verdad. 1983. Y sí que me acuerdo yo. Madre mía. Que era muy pequeñito. Sí. Después tenemos en 1989 el Wacom, que es un prototipo de computadora corporal. ¿No? Esa yo no me acuerdo. Yo tampoco. Ni en las noticias ni en ningún sitio. Bueno, después teníamos en 1994 un primer reloj inteligente que sacó Microsoft, que era el Timex Data Link, que era supuestamente un reloj que se sincronizaba con una PC. No tuvo éxito. Bueno, después llegamos al 2000. Que tantas cosas de Microsoft no han tenido éxito. Pre-smartwatch, en donde IBM tenía el WatchPad, que era un smartwatch con Linux. También en 2002 llegó el boom de los audífonos Bluetooth, que fue antes todos teníamos con cable. Y conectamos con el puerto jack de 3.5 Yo ahora ya no me acuerdo de eso. Claro, ya eso han desaparecido. Todos son Bluetooth. Y eso fue en el 2002, o sea, hace 20 años, un poco más de 20 años, en donde empezó el boom. Después, en el 2006, tuvimos el iPod, que fue un boom. Vale. En 2012 ya apareció la Fitbit Ultra, las pulseras. Sí. También el Pebble Smartwatch. El Pebble. ¿Sí? El Pebble, que era un reloj con pantalla de... ¿cómo se llama? Como la de los Kindle. De pantalla de tinta electrónica. Sí, entonces duraba muchísimo la batería. Sí, duraba bastante. Después tenemos el fracaso de 2013 que decías del Google Glass, que se presentaron y nunca salieron. En ese momento también se presentó el Samsung Galaxy, el primero, el vestible. ¿Eso en 2013, dices? Sí, 2013. Vale. Y en 2014 ya el Android Wear salió. Ahí me compré yo el LG Watch R, que era, pues yo creo el primero. Yo creo que fue el primero. El primero de todos, porque en el 2015 salió el Apple Watch 1. Y salí súper escocido de que había que cargarlo cada 2 días, como mucho. Pues imagínate que... Pero era una pasada, porque yo iba a la lista de la compra en el reloj. La gente me miraba raro. Estoy hablando de 2014. Hace 11 años yo iba con mi lista de la compra y iba pasando así para arriba y iba borrando lo que había cogido. O sea, la gente me miraba muy raro. Pues después, solo hace 8 años, hablamos de 2016, salieron las Oculus Rift, que son las primeras de realidad virtual. Que eso ya empezamos a saltar. Sí. Después, más lentamente, tenemos... pues en el 2021 las MetaQuest 2. Sí, en este caso yo creo que Meta está haciendo mucho trabajo muy bien. porque quiere el tema del metaverso
Y claro, tú no puedes vender el metaverso si no hay un buen hardware que lo Una base detrás. Para el que no lo sepa, el metaverso es como un espacio virtual en el que te puedes relacionar con otras personas que llevan las mismas gafas que tú. Pues mira, es tanto que yo creo que la MetaQuest está sacando tanta ventaja que yo he probado las Apple Vision Pro y creo que les está ganando. Pero vamos a ver, es que estamos hablando de que las de Apple valen 3.500 euros. Ya. ¿Y cuánto valen las MetaQuest? A lo mejor valen 500 y pico. 550, 600 euros. Claro, es que estamos hablando de multiplicar el precio por 6. Pues perdone usted, pero por 3.600 euros igual me compro la tele, las MetaQuest, un ordenador buenísimo y me voy de viaje. Es que... Bueno, después tenemos cosas ya... Pasamos al punto de... Eso sí, todo el mundo coincide en el que las gafas... ¿Cómo se llaman las...? ¿Las de Apple? Las de Apple, sí. Las Pro. Las Vision Pro. Las Vision Pro de Apple son canela en rama a nivel tecnológico. Claro, son una pasada. Son muy buenas. Pero claro, yo creo que se ha adelantado a su tiempo. Les falta más plataformas, ¿no? Les falta más plataformas. O sea, han lanzado un producto muy caro y con muchas posibilidades, pero falta plataformas. No hay todavía que lo respalde. Sí, entonces creo que ha llegado demasiado pronto. Y le va a pasar algo parecido a las Google Glass. Le van a comer se frenará, claro. Pues yo creo que se les van a comer por las patas otros fabricantes. Y tiene que bajar de precio. Ya, pero claro, Apple es Apple. Tú los conoces más que yo. Sí, claro, yo no he tenido nunca nada de Apple porque... Pero, a ver, es que hay un límite. Para todo hay un límite. Sí. Para unas gafas que realmente son de entretenimiento... Es que si me dijeses... Mira, por ejemplo, las Google Glass, que por terminar con el tema de las Google Glass... después de ser un fracaso a nivel comercial, siguieron utilizándose en entornos industriales, ¿vale? Que es donde las descontinuaron en 2023. Quiero decir que no pensemos que fue una cosa de un momento y que ya no funcionó. Lo que pasa es que no se vendieron al público en general porque eran muy caras y en la sociedad no estaban bien vistas. Y siguieron funcionando a nivel profesional, sobre todo en almacenes de logística y cosas así, y como cuestión más experimental. Pero vamos, que Google lleva detrás de esto un montón de tiempo y es verdad que Meta les ha pasado la mano con las Meta Ray-Ban, pero ya veremos lo que pasa el año que viene. Bueno, yo diría que... Para estas Navidades habrán sorpresas. Preparen la cartera porque creo que estas Navidades va a haber sorpresas, cositas. Sí. ¿Vale? Y si no es en Navidades, las presentarán en el CES de Las Vegas. Ya lo verán ustedes. Seguro. Ahora vamos a una parte que yo realmente no conozco porque nunca ni lo he comprado ni lo utilizo. La ropa inteligente, por ejemplo. No tengo ni idea de qué van. No sé si hay ropa inteligente porque la ropa que utilizo... a mí no me parece tan importante. Igual que conozco gente que el vestirse define quién eres y todo el rollo ese, a mí la ropa es algo funcional. Bueno, pero tú date cuenta que hay ropa inteligente como por ejemplo camisetas que llevan integrado un pulsómetro, ¿vale? Sí. O una chaqueta vaquera que de hecho en su día sacó Google en un Google I.O. que lleva las fibras permitían pues temas de poder recibir mejor el tema de las llamadas y no sé qué. Bueno, era una chaqueta tejana que llevaba dentro de los hilos del vaquero, llevaba tecnología. Eso sí, parece ser que duraba 10 lavados y adiós. Es que todo este tipo de cosas son a veces muy experimentales. Lo que pasa es que los usuarios lo que queremos son cosas funcionales que duren tiempo, que no sean demasiado caras y que nos aporten sobre todo un nivel de uso, ¿no? que nos sirva para algo. O sea, lo que decía antes es así. Sí. Tú no quieres unas gafas que simplemente queden bonitas, que también. Sí. Quieres, en este caso de los wearables, quieres algo que sirva para que algo. funcionen. Que funcione. Y que no interfieran contigo. Eso es. Bueno, pues yo te tengo para contar lo último. The last one. Que ya es ciencia ficción. Venga, va. Bueno, a ver, suena ciencia ficción, pero no lo es. Es realidad. Vamos a hablar primero de Neuralink, que ya le hemos hablado alguna vez, que se logró implantar con éxito un chip cerebral en un paciente en el 2024, permitiendo controlar un cursor con la mente en cuestión de minutos, sin curva de aprendizaje.
¿Eso qué quiere decir? Que la empresa ha recaudado más de $650 millones para desarrollar esa tecnología y con esto sería, tú te das el microchip y solamente pensar en encender el televisor y se encendería. Pensar en abrir tu puerta y se abriría. A ver, ahora mismo está a nivel experimental, es un desarrollo de una empresa de Elon Musk. No está pensado para que encendamos y apaguemos el televisor, evidentemente está pensado para que gente que no anda pueda andar o gente que tiene ELA pueda hablar. El principio sería eso, sí. Pero espérate que más adelante tengo lo de habla. Venga, vale. Tenemos el Inbrain Neuroelectronics, una startup española que está desarrollando un implante de grafeno para tratar enfermedades neurológicas. Estos implantes tienen el potencial de ofrecer terapias más precisas y personalizadas. Y la empresa ha recibido una inversión de 63 millones. ¿Para qué? Para desarrollarlo. ¿Y qué tipo de enfermedades quieren? En teoría se puede integrar el sistema nervioso central y saltar cualquier limitación que se tenga. Hasta ahí llega la información. Vale. Pero es una startup española. Es que no y está en desarrollo, ¿no? Sí, tenemos después, además de Neuralink y el Inbrain, tenemos Precision Neuroscience, que ha desarrollado una interfaz cerebro-computadora ultra delgada que se coloca sobre la superficie del cerebro. Es un poco Neuralink, pero claro, en este caso ya es un ordenador. Ya va dentro del cerebro. Pero minimiza los riesgos y... Lo que pasa es que pero es una conexión entre computador-cerebro. Sí, pero lo que quiero decir es que esto ya no... ya es el transhumano. Ya no estamos hablando de vestibles. Esto es cuando el humano se transforma en cyborg. De momento solo es un chip, pero ¿a dónde llegaremos? ¿Al hombre de los $6 millones? Pues hay todavía más. Synchron es una empresa pionera en este campo. Desarrolló un dispositivo llamado Stendrout, que se implanta a través de los vasos sanguíneos y este implante permite a los pacientes con parálisis controlar dispositivos digitales con el pensamiento. Y se aprobó en varios pacientes con éxito. Ojo. O sea, no necesitan ni abrirte el cerebro. Madre mía. Después tenemos otros muchos más. Por ejemplo, la Universidad de California han desarrollado un implante cerebral que traduce las señales neurológicas en habla. Para los pacientes que han perdido los pacientes que tienen algún déficit neurológico, permiten a estas personas volver a hablar. Solamente con pensarlo les traduce. Por ejemplo, la gente que sufre de ELA. Sí, todo, un accidente de tráfico, lo que quieran. Después tenemos el BlackRock Neurotech, que ha avanzado el desarrollo de un implante que permite a los usuarios con parálisis controlar los brazos robóticos y comunicarse mediante texto, que fácilmente se puede traducir a voz. ¿Esto qué quiere decir? De que poco a poco estamos logrando el punto donde somos capaces de conectar nuestro sistema nervioso central a una máquina, a una red, a lo que tú quieras. Y eso conectado a la IA pues puede ser cualquier cosa, porque las aplicaciones son infinitas, pero es que incluso exoesqueletos o trajes que tienen potencia, que los primeros pues que se lanzaron al mercado evidentemente no funcionaban muy bien, no eran como el de Iron Man, evidentemente, pero hoy en día, gracias a que la tecnología ha avanzado, los motores eléctricos son más eficientes, pesan menos y demás, estos exoesqueletos pues están sirviendo para que, por ejemplo, gente vuelva a caminar. Que es lo que utilizan por ejemplo, el BrainGate Consortium de Estados Unidos. Son electrodos implantados en la corteza motora y han logrado manejar aparatos para poderse mover y volver a caminar incluso. Y la Universidad de Suiza, la Lausanne, tiene un proyecto en donde estos implantes medulares restauran el movimiento para las personas que tienen sección medular. O sea, puedes saltarte ese bloqueo y conectar a motores externos para moverte y caminar de nuevo. Sí. Esto suena ciencia ficción, pero es lo que está sucediendo. Hemos visto algunas cosas de ciencia ficción, como por ejemplo en Matrix, cuando se conectan a la Matrix, que es decir, que tienes una interfaz cerebro-máquina, que cuando hablemos del cerebro ya hablaremos exactamente de cómo puede llegar a funcionar esto, pero por ejemplo en el tema de los exoesqueletos, pues ya vimos en Aliens, sale Ripley montada en un toro que es como una especie de robot. Sí, un robot que era para trabajar. O por ejemplo en Avatar, uno de los malos se monta en una especie de robot de guerra, de guerra, sí, como un tanque. Sí, que va subido en él y cuando él se mueve, cuando va andando, cuando va avanzando, el robot se mueve y mueve los brazos igual que los mueve él. No me estáis viendo, pero yo lo estoy haciendo. Entonces, este tipo de cosas que son, ya hemos dicho, que son ciencia ficción,
Estamos ahora desarrollándola. Estamos ahora desarrollando. Ahora es ciencia. Y llegará el momento en el que ya no sea ciencia, sino que sea productos comerciales. Evidentemente no nos van a poner un robot con bazooka ahí a la venta a cualquiera, ¿no? No, pero primero se tratarán las enfermedades, las discapacidades y después podrás acceder a ellas si tienes dinero. Pero mira el proyecto europeo NEMO. Esto flipa. Es una interfaz neuronal adaptativa de ultra alta resolución para decodificar pensamientos abstractos. Esto es una máquina que te va a leer el cerebro. Y que va a hacer lo que tu cerebro diga si tú quieres, entiendo, espero, pero todo esto, como digo, es ir hacia el transhumano, hacia esa fusión entre el hombre y la máquina, que va más allá de lo que serían los vestibles. Pero, no sé, Cher, yo creo que ya hemos visto los anillos, los relojes, las pulseras, las gafas, tanto realidad virtual y aumentada. Sí. Dispositivos que ahora mismo a nivel médico están empezando a funcionar, como por ejemplo los parches que miden insulina. Están empezando a probar también lo que serían las lentillas que sirven para, por ejemplo, medir la tensión y todo esto. Hay unas que desarrollan para aumentar la visión, incluso las últimas que sirven con una especie de zoom. Pensad que tienen como un tele. Sí, pero hay otras, las últimas que han salido son para ver en la oscuridad. Incluso puedes ver en la oscuridad con los ojos cerrados. Sí, y esto son cosas que ya existen. Sí, no es ciencia ficción, esto es realidad. Esto es realidad, no es ciencia ficción. Que no están a la venta, pero... Pero da igual. Si las han podido fabricar, ¿qué no tendremos dentro de 10 años? 10 años. Pues igual vas a la óptica y te las venden. O igual puedes comprarlas. Bueno, yo creo que podemos hablar, por ejemplo, del libro de El hombre aumentado. Sí. Que es ciencia ficción optimista sobre implantes. La idea sería tener seres aumentados, sería el nombre, porque ya no serían ni superdotados ni conservadores, sino seres aumentados. Son seres aumentados porque en este caso claro, pues, llevan implantes un ser que los mejoran. Un ser humano conectado a una IA es un ser aumentado. A mí lo de aumentado no me queda nada bien porque pienso que lo han hecho más grande. Me queda mejor como... Otro adjetivo, es que aumentado... No está todavía. Mejorado, diría yo. ¿Mejorado? Yo diría mejorado. Mejorado en el sentido de que tiene capacidades que mejoran con respecto a la... Pero aumentado yo me lo pienso y dices, ¿qué pasa? ¿Que en vez de 2 metros mide 3? No sé. El hombre aumentado, 2017, de Raven Nam. Sí. Después tenemos un documental de, en pocas palabras, muy divertido. Es corto, pero está muy bien explicado. Sí, es muy divertido. Es un capítulo, en este caso es un capítulo de esta serie que está en la N grande, roja, que ya sabéis que no me gusta nada decir su nombre. Entonces es un capítulo que está dedicado a esto, a las interfaces cerebrales y bueno, pues se ven todo tipo de avances reales que parecen magia, pero son reales. Sí. También tenemos un documental, I Am Human, de 2019, que sigue a 3 personas con implantes cerebrales y, claro, lo que experimentan y reflexionan sobre lo que significa. Este lo tengo que ver, aún no lo he visto. A ver, no da tiempo. Yo vi una cirugía, o sea, un documental, una cirugía en donde una persona tenía Alzheimer, que era imposible caminar o comer, y le introdujeron un microchip para que absorbiera las descargas y a medida el paciente estaba despierto. Increíble. Y a medida que introducían el microchip, el paciente dejaba de temblar, dejaba de tener síntomas y volvía a la normalidad. Parecía magia. Es impresionante. Madre mía. Yo en esto, cuando estábamos preparando este capítulo, nos hemos centrado más en lo real y en lo posiblemente futuro muy cercano, porque sí que hay cosas en la ciencia ficción, como hemos visto, hay libros, hay películas. Bueno, hay una cosa que si a la gente que no la haya visto, se la recomiendo, que es la película La fuga de Logan, que es una película en la que llevan un vestible. Sí, que es primero, en la mano. Yo creo que es el primer vestible, que es como una luz que llevan implantada en la mano y que va cambiando de color. Y que te dice la edad que tienes. La edad que tienes y lo que pasa cuando la edad avanza. La edad real, porque todos parece que tuviesen 18 años o 20 años. Sí. Todos. O sea, puede ser tu madre y tener 20 años. Entonces, en la trama de La fuga de Logan, que es una película, creo que de ese maravilloso año en el que tú y yo nacimos, del 77, pues llevan ese implante que no deja de ser, es una... Yo no sabría si llamarlo wearable, porque... ya es implantado. Es un implante, sí. Es un implante, pero bueno, en el contexto de la ciencia ficción es como un vestible. Y en este caso nos dice la edad. O, por ejemplo, en In Time
también llevan debajo de la piel un conteo del tiempo de vida que te queda. Sí, la vida, si os dais cuenta, siempre nos la quieren restringir. Es lo que más vale, el tiempo de vida. El tiempo es lo que más vale. Entonces, medir el tiempo y llevarlo implantado, no hay nada como eso. Y pagas con tiempo de vida. Sí. Claro, dame un café, venga, 1 minuto. 2 minutos. 2 minutos de vida. Alquilar un coche, 2 horas de vida. Ay. Y te pagaban con horas de vida. Madre mía. Bueno, yo creo que por ahora hemos hecho un repaso bastante bueno. Probablemente en un año tendríamos que hacer una actualización porque saldrán muchas cosas nuevas. Sí, yo creo que lo más importante en este caso es lo que va a mejorar la tecnología de miniaturización o implementación de nuevas tecnologías como la IA dentro de estos instrumentos, dentro de todas estas cosas. El hecho de que la sociedad empieza a verlas como cosas normales del día a día. Y gustos. Sí. Tú prefieres un reloj, prefieres unas gafas, prefieres... ahora hay un pin que tiene un pequeño proyector y tú pones la mano y te proyecta en la mano cosas. Yo creo que depende de lo que tú quieras. Ese es el Humane. Pero creo que no va a funcionar mucho. Me da la sensación. Pero sin embargo, y esto es noticia de hace no mucho, OpenAI ha comprado la empresa de Jony Ive, que es el creador del iPhone, que la ha comprado por $6.500 millones. Sí, por poco. Que por poquito dinero. Entonces, ¿qué querrá hacer este señor con la empresa? Que lo que realmente ha comprado es el valor de todos los ingenieros y diseñadores que hay dentro de esa empresa y que van a diseñar, evidentemente, un vestible. El producto del futuro que parece ser que puede llegar a ser un collar. Un collar. O una especie de pin, como el Humane, pero en lugar de que te lo proyecte en la mano, simplemente que lleve micrófonos y cámaras y tú, en este caso, de alguna manera, y eso ya no sé cómo, lo verás y Pinta lo Ficción, oirás. El podcast. Cualquier tecnología suficientemente avanzada se puede confundir con la magia. Suscríbete en las principales plataformas de podcast. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Podcast, YouTube Music o iBooks, entre otras. Síguenos en X, Telegram, WhatsApp, Facebook e Instagram buscando Pinta Ficción. Más información en nuestra web pintaficción.es.